instrumento tuyo. Permite que sea tu palabra y no la mía. Señor, la palabra del hombre se la lleva el viento, pero la palabra que tú traes, esa trae vida. La palabra que tú traes da consuelo. La palabra que tú traes, Señor, ella edifica y da fruto en el corazón de cada persona. Padre, yo presento, Señor, delante de ti a cada uno. Como dice este cántico, Señor, que estábamos entonando: de tu amor cantaré, de tu amor entonaré, porque, Señor, tú me amaste a mí primero. Señor, te doy las gracias en esta gloriosa tarde. Recibe gloria y honra en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: ¿por qué no damos una ofrenda de aplausos, Señor? De esta manera voy a pedir que vayamos abriendo la palabra del Señor, y vamos a estar buscando al profeta Isaías en esta gloriosa tarde. Isaías capítulo número 40. Y quisiera que meditáramos en los versículos 28 al 31. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Cuando lo tengamos, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Le estaremos dando lectura a la palabra. Y yo sé que vamos a estar sentaditos por un tiempo, pero en reverencia al Señor, no a su servidor, pero al Señor. Y en la palabra que vamos a estar compartiendo, queremos que nos pongamos en pie en ella. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Dice versículo 28: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que lean conmigo ese versículo 31 todos juntos a una sola voz, pero dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor añada bendición a su palabra. Dile que está a tu lado: recibiendo nuevas fuerzas. ¿Cuántos necesitamos nuevas fuerzas? Yo creo que todos necesitamos nuevas fuerzas. Hay unos que ya estamos más viejitos que otros, y no voy a empezar a decir nombres para que no se vayan a sentir mal. Pero yo me he dado cuenta que cuando en estos días que estaba trabajando en la fábrica, tengo dos compañeros de trabajo que están a mi alrededor. Tengo uno que trabaja en esta mesa de al lado, y tengo esta mesa, y otro que trabaja en el lado de acá. El que trabaja esta mesa que está frente mío, como quien dice, ese tiene 30 años, es la que tiene mi hijo Luis Enrique. Y el que trabaja al otro lado mío tiene 21. En otras palabras, yo soy el más viejito de los tres. La cosa es que comenzamos a trabajar y me doy cuenta que el muchachito que está a mi lado, él trabaja y se la pasa casi todo el tiempo corriendo. Y yo me le quedo mirando y digo: wow. Me doy cuenta de que el que trabaja al frente mío tiene 31 años, y lo miro a él y lo veo que trabaja por aquí, trabaja para allá, trabaja para aquí, trabaja por allá, y lo veo que se la pasa todo el día en movimiento. Y su servidor, que tiene ya 52, anda con su santa paciencia. Y los miro y digo: wow, cuando yo tenía esa edad, ¿cómo yo también hacía así? Y brincaba para aquí y brincaba para allá, y me movía por aquí y me movía para allá, pero nunca hacía nada. Y ahora que estoy caminando al pasito, me doy cuenta que termino primero que los dos. ¿Saben que me he dado cuenta que a veces nosotros decimos: ay, cuando era joven? Pues ¿saben que cuando nosotros éramos jóvenes hacíamos menos? Ahora muchos dicen: no, pero es que, déjame comentar algo. La Biblia dice en Proverbios que el joven se enorgullece en su fuerza, mas el anciano en su experiencia.
Cuando estaba leyendo la palabra aquí en el profeta Isaías y me estaba mirando en el capítulo 40, en los versículos 28 en adelante, comenzaba a meditar y a ver qué es lo que el profeta estaba hablando y por qué lo decía de la manera en que lo decía. Sabemos que el profeta Isaías, aunque se encontraba en los años antes de Cristo, estaba profetizando acerca de Cristo y estaba profetizando acerca de las cosas del porvenir. Y muchos de nosotros comenzamos a ver las cosas, pero no las miramos al punto de vista que queremos ver más allá, sino que estamos mirando según va pasando el día. Habemos personas, y no estoy hablando de esto, pero es que tengo que decirlo de esta manera para que me la entiendan, que vivimos de cheque por cheque. Hoy ganamos y ya mañana lo gastamos. Habemos personas que a través de los años hemos aprendido que hay que guardar para que cuando vengan los tiempos poquitos difíciles tengamos de dónde sacar. Ese es el que piensa en el día de mañana, no en el día de hoy. Yo me acuerdo que cuando estaba joven, $1 tenía, $1 gastaba. Ahora que he llegado a un poquito más viejito, no tan niño, ahora $1 tengo. Y ahora lo pienso en dónde lo voy a gastar. Y el profeta, cuando comenzaba a hablar al pueblo, les estaba recordando de que había un tiempo en las cuales ellos gozaban de toda bendición que Dios les había dado. Porque cuando comenzamos hablando acerca del pueblo de Israel, reconocemos que el pueblo de Israel gozaba de la bendición de Dios. Porque Dios había llamado a un pueblo que no era ni siquiera pueblo, con una bendición futura. Dice claramente que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: al que tú bendijeres será bendito, mas al que tú maldijeres será maldito, porque en ti serán benditas todas las naciones, o sea, todas las generaciones. O sea, Dios le había dado una palabra a Abraham. Ahora, para que me entiendan, tenemos que irnos un poquito al libro de Génesis, porque en el libro de Génesis mi hermano estaba compartiendo también la semana pasada acerca de este tema, en la cual nosotros tenemos que reconocer que la bendición de Dios es para aquellos que somos obedientes. Digan conmigo: obedientes. ¿Qué es una persona obediente? Una persona obediente es aquella que se mueve cuando ha sido llamado con un propósito o con una meta. La persona que es desobediente escucha, pero no hace nada. Yo tengo 2 hijos. Y entre mis 2 hijos tengo a uno que siempre yo le decía algo y lo hacía. Y tengo a otro que le decía que hiciera y no hacía nada. A veces al que decía que hacía, me lo hacía todo a medias. Y al que decía que no hacía, terminaba lo que el otro no terminaba. A veces preguntaba quién me estaba haciendo caso. Ninguno de los dos. Pero como quiera siguen siendo mis hijos. Como que yo sigo queriéndolos, amándolos y bendiciéndoles hasta donde yo pueda. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando Dios llama a Abraham, le dijo a Abraham: Abraham, salte de tu parentela, salte de donde tú estás cómodo, a una tierra que yo te mostraré, y ahí te voy a bendecir, y en ti va a haber una generación. Acuérdense que cuando hablamos la palabra, el Señor dice claramente que Abraham no tenía hijos. Cuando Abraham no tiene hijos, escucha la palabra, recibe la profecía de parte de Dios, se mueve de donde se encontraba y se va a una tierra que no conocía, porque Dios le había dado una palabra. En medio de ese lugar en el que se encontraba, yo quiero que se den cuenta con eso, porque en medio del lugar donde se encontraba, se dio cuenta que la profecía o el llamado o la promesa que Dios le había dado se estaba tardando. A muchos de nosotros nos gusta que Dios, cuando le hagamos una promesa, o cuando nosotros hagamos algo con Dios, o cuando hagamos una oración delante de Dios, hagamos la oración y que Dios la conteste rápido. Eso es lo que le llamo la oración microondas. La ponemos y la queremos. Pero la oración la promesa que Dios le había dado a Abraham era para que Abraham se diera cuenta que no es en el tiempo que él deseaba, sino que iba a ser en el tiempo que Dios tenía preparado. En el tiempo que Dios prepara, las cosas siempre salen
bien. Pero en el tiempo que nosotros buscamos las cosas a nuestra manera, nos sale todo al revés. Abraham estaba en el desierto, en la tierra de Canaán. Se encontraba con su esposa Sarai. Y dice claramente que Dios le había dado la promesa. Y su esposa Sarai le dijo: nosotros ya estamos viejos, ya estamos pasados de tiempo. Como quien dice, para que ustedes sepan, la Biblia dice claramente que Abraham, cuando recibe la palabra de Dios, Abraham tenía 75 años y ya Sarai tenía 50. Y cuando tú miras la historia, te das cuenta acerca de la ciencia o la normalidad del hombre o de la mujer ya deja de ser estéril, o sea, de poder concebir después de los 40 aproximadamente, aunque hay unos que otros son la excepción. Esta tenía 50. La mujer dice claramente, ¿saben? Yo creo que sí, Dios va a cumplir la promesa, pero hay que darle la mano a Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos ayudarle a Dios? Es que Dios me dijo que yo tenía que hacer esto. Pero no esperas en el tiempo de Dios, sino que tú le quieres ayudar a Dios y quieres adelantarle los propósitos de Dios. Viene Sarai y le dijo: no, es que Dios va a dar la promesa, pero va a ser por mi siervo Agar. Así que Abraham, yo a veces he escuchado personas que dicen que la Biblia dice que Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué? Porque él escuchó la palabra de Dios, la creyó y corrió con ella. Pero este hombre que es el padre de la fe, la mujer le dice, hay que ser sabio, digan conmigo sabios, porque él escucha la voz de su mujer, digan sabio, y mete las patas. ¿Cómo que mete las patas? Sí, porque dice claramente la Biblia, no lo digo yo, que entonces Abraham, como ya su esposa a Sarai le dijo: tómate a Agar para que te acerques a ella, para que ella conciba, para que entonces la criatura que nazca sea de mis vientres, o sea, de mis rodillas, sea también nuestro. Ese es el hijo de la promesa. Viene Abraham, toma a Agar con ella viene, queda embarazada, viene de una criatura y de ahí nace Ismael. Y no estoy hablando de Ismael de la iglesia, por si acaso. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora, dice la Biblia, no lo digo yo, que comienza a haber un problema entre Sarai y comienza a haber un problema con Agar, porque ahora Ismael, que es el hijo nacido, piensa que es el heredero, pero Dios le dice claramente que no es el heredero. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión fuera del tiempo de Dios, trae consecuencias. ¿Cuántos hemos tomado decisiones y hasta la fecha seguimos diciendo: ¿por qué lo habré hecho? Por tomar decisiones fuera del tiempo de Dios. Para que me entiendan un poquito, para sellar un poquito esto. Cuando viene entonces, nace Ismael, Dios le dijo a Abraham: no es este tu hijo, no es el que va a heredar, sino que ahora tu esposa Sarai va a concebir. A los 75 años es que entonces Sarai queda embarazada y ella da a luz, y de ahí nace Isaac. Hasta la fecha de hoy, en el año 2023, todavía Ismael y Isaac están peleando. ¿Quiénes son estos? Míralo en las noticias, donde están los palestinos peleando con los israelitas y las guerras que hay allá, por tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué te estoy hablando? Porque cuando el profeta Isaías está diciendo esto, está diciendo: ¿acaso a Jehová se le ha cortado su mano? Porque en muchas de las ocasiones nosotros pensamos que porque Dios nos ha contestado rápidamente es que Dios se ha olvidado de ti o de mí, y comenzamos a buscar la manera de recibir la contestación a nuestro gusto o a nuestro antojo, y nos salimos fuera de la voluntad de Dios, y lo que llega son las consecuencias. Por eso cuando el profeta decía de esta manera, dice: ¿no has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Comenzó dándole una pregunta al pueblo para que comenzaran ellos cada uno a reflexionar, a estar mirando dónde estaban parados o qué estaban pensando.
Porque estamos en el año 2023 y muchos dicen, pero ¿dónde está el llamado? ¿Dónde está el ministerio? ¿Dónde está lo que Dios me ha prometido que todavía no lo he visto? Y comenzamos a estar enfocados en esa área y comenzamos a descuidar. Digan conmigo, descuidar lo que verdaderamente vale la pena. ¿Saben que dijo el salmista? Pacientemente esperé en Jehová y Él me libró de todos mis temores. Cuando tú tomas decisión fuera, vuelvo y lo repito, trae consecuencia. Cuando tú no esperas, te desesperas. ¿Cuántos sabemos que somos impacientes? Por lo menos alguien dijo amén. Porque yo sé que habemos muchos que somos impacientes. Queremos las cosas, la queremos now. Cuando llegué aquí en el 1989, me acuerdo que aquí en la calle Main Street había un restaurante cerca de donde se encuentra el McDonald's. Y se llamaba el restaurante Hat and Now. Y yo me acuerdo de ese restaurante porque era uno de los preferidos. Íbamos, comíamos los hamburgers por 50 centavos el hamburger, 40 centavos el cheeseburger, y a veces venía tú y eso entrabas y así, ¡uy! Y ahí estaba el parque para que tú lo fueras a comer al lado. Porque era Hot and Now. Y ahora no hay ningún Hot and Now. Pero ahora estamos pagando las consecuencias de los Hot and Now. ¿Por qué digo de esta manera? Porque nos estamos acostumbrando a la vida fácil. Hemos estado acostumbrados a que ya todo viene a la mano y se nos está olvidando la parte más preciosa del creyente. Es aprender a esperar en Jehová. ¿Por qué? Porque cuando Él te da en abundancia. Por eso es que claramente el profeta le decían: ¿acaso desfallece Jehová? O sea, ponte a preguntar, ¿te ha fallado Dios? A mí hasta la fecha nunca me ha fallado. Me fallará fulano, me fallará sultano, me fallará mengano, pero Dios jamás me falla. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel a todo lo que nos ha prometido. Pero tenemos que estar esperando y confiando de que Él va a hacer cuando Él diga que lo va a hacer. Tenemos que entonces ser renovados en nuestra mentalidad y en nuestras fuerzas para que entendamos que esto no es cuestión de que corre más rápido, sino que el que llega hasta el fin. ¿A cuánto les gusta pasar por problemas? A nadie. ¿A cuánto les gusta tener pruebas? A nadie. ¿A cuánto les gusta aprender? Solamente 4. ¿Sabe por qué digo esto? Porque la vida es una escuela. Y a través de la vida nosotros estamos aprendiendo cómo comportarnos. Es más, yo estaba mirando algo que me llamó la atención. Y se van a reír. Porque estaba mirando algo en el Facebook que me llamó la atención. Casi no lo miro, pero esto me llamó la atención. Y esto se encontraba un señor, una persona, se miraba que estaba como en sus 40 años. Y en sus manos tenía unas cosas y decía: esto es lo que aparenta 10 libras de grasa. Y 10 libras de grasa. Y yo nada más hacía: ay Señor. Porque estamos acostumbrados. Yo no sé de ustedes, pero yo me pongo a pensar en los tiempos de mis abuelos. Es más, en el tiempo de mi mamá.
Porque mi mamá tiene 73 años. Ya tienes más. Va para 74, ¿no? No, va para 75, perdón. Ya va para 75. Y yo veo que mi mamá cuando camina tiene unas piernas chiquitas, pero wow. Y yo con unas piernas largas a veces, mami, espérame por favor. Y a veces me levanto y estoy. Y ella cuando brinca. Y no estoy hablando de mi hermano Luis porque ese está peor que yo, por si acaso. Pero cuando yo digo, mira, ¿sabes por qué te estoy hablando? Escúchame bien, porque es que tiene que poner atención a esto. Cuando yo voy a la mesa y me siento a comer, yo me como todo lo que hay en la mesa. Sáquenme la servilleta porque a veces se va también. Pero mi mamá cuando se sienta en la mesa veo que está que si su brócoli, que si su lechuga, que si. Digo, eso no alimenta. La mala alimentación que tenemos nosotros, ¿cierto? Pensamos que el comer mucho eso te alimenta más. Y es saber lo que te estás comiendo para que te alimentes. Y aquí te va el 20. Porque sucede lo mismo en la vida espiritual. Nosotros pensamos que una vez a la semana es suficiente para mantener el cuerpo espiritual fuerte delante de Dios. Cuando tenemos que saber que tenemos que comer palabra, tenemos que oír palabra y tenemos que dar rodillas y hablando con Dios. Pero no queremos la bendición de tu Dios cuando viene así a estilo microondas. Queremos algo rápido, algo que nos satisface, algo que nos llene en el momento y después durante la semana estamos vacíos y fritos. ¿Por qué te hablo de esta manera? Porque el profeta le decía al pueblo: ustedes se han olvidado que Jehová no te ha fallado. Jehová te da fuerza cuando tú necesitas. Jehová te da su gracia cuando estás contigo. O sea, Dios te da todo. Pero es en el tiempo del Señor, no es en el tiempo nuestro. Hoy nosotros estamos tomando decisiones fuera de la voluntad divina. Porque nos está faltando visión. Dijo claramente el profeta: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros no queremos indagar en la palabra. Es que, pastor, es que yo comienzo a leer. Pero es que como que se me ponen una piedra en los ojos. Pero por cierta razón, cuando le prenden el Facebook, ¿cómo se le abren? O le ponen una película y se están hasta horas sentados, no les duele nada. Pero cuando van a la iglesia, ¿cuántos han visto la película Titanic? Les sean sinceros, ¿cuántos los han visto? ¿Cuántos se cansaron de ver la movie? ¿Cuánto tiempo dura esa movie? 3 horas y media. Y a nadie le duele nada. Es más, no se para ni para el baño. ¿Y en la iglesia? No contesta para que no se meta en problemas. Nosotros queremos que Dios haga milagros, pero no queremos poner de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos mirando las cosas como dice la palabra claramente. No estamos mirando al invisible, no miramos las cosas que Dios tiene, porque estamos enfocados en otras cosas que verdaderamente no sacian nuestra vida espiritual. Por eso es que nosotros muchos nos cansamos de las cosas del Señor, porque nuestra visión no está conectada con Dios. De vez en cuando hay que suspirar. Porque cuando nosotros miramos esto, dice claramente, Él no se fatiga. El entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. O sea, los pensamientos de Dios es de bendición y prosperidad para sus hijos. Dios no te ha llamado para que vivas una vida amargada. Dios te ha llamado para que vivas una vida gozosa en el Señor. ¿Saben qué? Hay veces que yo digo: Señor, si es posible,
Aguanta mi lengua. Porque hay veces que nosotros queremos las cosas. Yo no sé de ti, pero yo tengo 2 hijos. Y uno de ellos es casi idéntico como yo. O sea, tiene paciencia, es servicial, pero a veces tan y tan paciente que desespera a otros. Así como su servidor, porque él dice: ay, pero es que pastor, es que a veces se le quisiera meter por dentro, pero no se puede. ¿Sabe? Dios sabe por qué hacen las cosas, porque Dios conoce tu corazón. Y hay veces que Dios permite que hay personas a tu alrededor para que te ayuden a moldear a la persona que eres delante del Señor. Es que Dios es bueno. Es más, sigue hablándome, Señor. Y si no me gusta, Señor, hablamos a rato tú y yo aparte. Pero es que cuando Dios comienza a hablarnos, tenemos que poner oídos atentos a lo que Él nos quiere hablar, porque Él sabe nuestra vida mejor que nadie. Él sabe, como dice el dicho popular, la pata de la que cogíamos. Delante de la iglesia, delante del pastor, delante de los hermanos, somos todos santos porque todos alabamos a Dios. Pero cuando estás en secreto, ¿qué es lo que tú hablas cuando estás a solas? No, yo dejé mi teléfono en la oficina, pero o cuando agarras el teléfono, ¿qué estás hablando? ¿O con quién estás hablando? ¿O es que estás comunicando? Eres de los que dice: yo me gocé en el servicio, Dios usó al pastor de una manera gloriosa, Dios me reveló todo, me dio mi cachetada, pero me gocé. Gracias a Dios que no fuiste a la iglesia. Porque si hubieses ido a la iglesia, hubieses agarrado los peñonazos que tiró el pastor. Porque tenemos que ver cómo nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios. Porque cuando Dios te ama, Dios te va a hablar no como te habla aquellos que te dicen que te aman y te puñalean. Dios te va a hablar para sanar tus heridas. Porque el propósito de Dios es que Él se quiere reflejar en tu vida para que otros vean que Dios sigue amando a la humanidad. Pero cuando no hay visión, donde quiera nos caemos y cualquiera nos engaña. Cuando no somos pacientes, tomamos decisiones fuera de tiempo. ¿Saben que servirle a Dios no es fácil? Porque te toca caminar en contra de lo que este mundo dice. Tu comportamiento no puede ser igual. Tu manera de pensar no puede ser igual. Tu manera de vestir tampoco puede ser igual. Ustedes saben, en todos los años que tengo pastoreando, yo jamás hablo de vestidura. ¿Por qué? Porque yo sé que eso tiene que ser algo que Dios se lo revele al corazón de cada persona. Porque si yo te digo algo de la vestidura, tú lo vas a hacer delante de mis ojos para que ya yo no te corrija. Y cuando otros no te ven, o cuando el pastor no te ve, ¿cómo te portas? Dios conoce tu entrada, tu salida. Delante del pastor te escondes, pero delante de Dios jamás y nunca nos podremos esconder. Y no tan solamente estoy hablando, por si acaso, porque muchos piensan que esto tiene que ver con la mujer. Y no, también el hombre también tiene que ver. Porque, perdón, el hombre cae por lo que ve, pero la mujer no cae por lo que ve. Porque cuando le tocan el violín como que se derriten. Y el hombre cuando ve, se marea. La cosa es que
Cuando nosotros sabemos que Dios quiere contigo, tú vas a buscar la manera siempre, no de agradar a un hombre, vas a buscar la manera de agradar a Dios. Por eso es que yo no hablo de vestidura, porque yo quiero que tú mires a Dios y Dios te ponga en tu corazón la manera en que debes de comportarte y vestirte, cómo debes de hablar. Eso es entre tú y Dios. Yo te enseñaré, yo te hablaré, pero la que toma la decisión vas a ser siempre tú como quieras. ¿De qué me sirve vestir bonito un día domingo y el día lunes estar todo tirado? Es más, ayer en la reunión de varones, aquí le va esta está nuevecita. En la reunión de varones, estábamos aquí en la reunión de varones el día de ayer, estábamos todos bien gozosos y todo. Y se me acerca alguien y me dijo: ay, pastor, perdone, no lo reconocí, es que no lo vi con su traje. Entonces, en otras palabras digo yo, entonces voy a tener que poner los trajes todos los domingos aquí para que... No. A veces nosotros tenemos y vemos y pensamos, pero no sabemos quién te está mirando. Eso es lo que queremos hablarte en esta tarde. Porque un cristiano, un creyente no nace, se hace. Tu caminar, tu pensamiento va a estar de acuerdo al conocimiento que tú vas obteniendo de la palabra, y eso va a ayudarte a comunicarte y a tener esa mejor relación con Dios. Muchos pensamos porque nacimos ya somos cristianos. Una persona me dijo: yo soy cristiano, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo soy un animal? No, yo no dije eso. Porque lo que sucede es que la palabra cristiano significa uno que es seguidor de Cristo o que ha nacido en Cristo. Y una persona que ha nacido en Cristo quiere vivir como Cristo. Porque el hijo quiere ser igual que su padre. Pero siempre y cuando se haga obediencia a la palabra, por si acaso. Pero tenemos que nosotros darnos cuenta que cuando el profeta está hablando de esta manera, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean. Cuando los jóvenes se cansan, es porque ya se les quitó su fuerza. ¿Saben cómo se doma un caballo? ¿Cuántos ámbitos de domando caballo? A los que son de campo, a los que son de rancho, a los que son jíbaros como yo. ¿Saben que el caballo se le sube arriba y te le sube y te tumba? Te le sube y te tumba. Te le sube y te tumba. Pero si tú te quedas abajo, el caballo se queda con fuerza y sigue tumbando después. Tienes que seguir subiéndote encima hasta que se canse. Entonces es que aprende que tiene que ser. Ahí es cuando es domado. Cuando tú y yo queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, nos vamos a caer. Y te vas a caer. Y te vas a caer. Y el diablo te va a seguir dando. Y muchos son bien masoquistas. Porque mientras más le da, más le gusta. Pero Cristo te quiere domar por su palabra. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando tú aprendas a obedecer y a creer en su promesa, las bendiciones van a fluir sobre tu vida y sobre tu hogar. Tenemos que ser obedientes y saber quién es el que quiere tratar con nuestro corazón, para que entonces podamos nosotros ser un verdadero creyente cristiano. ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿Sabe que tenemos que trabajarlo? No es algo que nace, hay que practicarlo. En Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Cuando tú ves más allá, a ti no te importa quién se meta en el medio, tú sigues caminando. Es que a veces nosotros queremos mirar a Dios y comenzamos a enfocarnos en los hombres, y cuando fallan nosotros desanimamos. Cuando ellos fallan, nosotros nos caemos. ¿Por qué será? ¿Porque estabas en la iglesia por un hombre? ¿O has ido a la iglesia porque Dios te ha llamado? Porque yo no sé de ti, pero a mí ninguno pagó el precio de la cruz del Calvario, solamente Cristo Jesús.
Si Él pagó el precio en la cruz del Calvario, a Él yo tengo que seguir, a Él yo tengo que obedecer, y solamente a Él tengo que estar mirando. Porque cuando yo hago estas cosas, entonces, dice entonces la palabra, que Él nos da nuevas fuerzas, Él nos renueva. O sea, Él te va a ayudar a caminar y enfocarte en lo que Dios te ha llamado a hacer. Nosotros hay veces que nosotros comenzamos a ver las cosas y las vemos de tal manera que un poco diferente, y no nos queremos enfocar en los propósitos de Dios. Saben que la Biblia me habla a mí en el libro de los Reyes, y estoy mirando lo que es la historia del profeta Elías. Dice la palabra que el profeta Elías era un hombre de fe, porque él oró y dejó de llover. Dice que volvió a orar y llovió. Dice que oró el profeta Elías y fuego cayó del cielo. Wow. Pero después de eso se fue corriendo porque una mujer le dijo: hoy vas a estar muerto. Y se fue, se escondió en una cueva. O sea, un hombre grande en el Señor se dejó llevar por la depresión. ¿Acaso Dios no seguía con él? Dios seguía con él, pero sus ojos no estaban puestos en Dios. Había puesto sus ojos en Jezabel. Cuando tus ojos no están enfocados en el Señor, comienza a venir lo que es el desánimo, la falta de fe, el deseo de orar. Se te quita el deseo de leer la palabra. Se te quita el deseo de estar en comunión con los santos. ¿Por qué? Porque tus ojos ya no están puestos en el Señor, sino están puestos sobre una persona. Y porque esa persona te hizo o esa persona no te hizo, eso no te va a dar la salvación. Lo que te da la salvación es la relación personal con Dios. Tú sigues hacia adelante. Por eso es que dice claramente, porque Él nos rejuvenece, Él nos fortalece para seguir hacia adelante en el Señor. ¿Saben que dice la palabra claramente? Que Él nos comienza a renovar. Por eso es que yo quiero que tú mires que hay diferentes tipos de fe en el cristiano. Están los que vuelan, los que corren y los que caminan. Hay tres. Hay quienes están como las águilas arriba, siempre volando en el Señor, y gloria a Dios por ese tipo de persona. Pero no todos somos águilas. No todos tenemos el mismo nivel de fe. Pero Dios te está llamando, aún con la poca fe que tú tengas, a que sigas caminando. Dice, porque los renueva como al águila. Pero dice claramente que los que corren no se cansan, y los que caminan tampoco se fatigan. Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? Que nosotros necesitamos seguir firmes, caminando hacia adelante. Que venga lo que venga, nadie nos aparte, sino que sepamos que la bendición y la gloria viene de parte de Dios. Que el que quiera caminar conmigo, que camine conmigo; el que quiera correr, que corre, pero que todos lleguemos al final. Hay un dicho que dice que más vale tarde que nunca. Hay otro que dice: más vale a paso lento y seguro que tratar de correr y quedar quedado. ¿Saben que las cosas en el Señor también podemos decir que son así? Porque tenemos que seguir hacia adelante. El apóstol Pablo dijo claramente: yo no me quedo, yo prosigo al blanco. Nosotros tenemos que entender que para podernos llegar a donde Dios quiere llevarnos, tenemos que estar seguros y firmes en el Señor. ¿Cómo recibimos nosotros nuevas fuerzas? Uno, sabiendo quiénes somos en el Señor. Si tú sabes quién tú eres, no hay quien te haga tambalear. Dos, buscando y reconociendo que Dios busca al humilde de corazón y no al orgulloso. Porque no son mis fuerzas, son sus fuerzas. No es mi dependencia, es su dependencia. Porque cuando yo quiero hacer las cosas por mí mismo, las voy a echar a perder. Pero cuando Dios quiere hacer las cosas, las va a hacer perfecta, porque Él es perfecto. Y tercero, tengo que poner mi mirada en Él.
¿Saben que la palabra dice que la fe mueve montañas? Pero ¿de dónde se mueve la montaña? Porque todos tenemos diferentes obstáculos en la vida. Dice una viejita que se encontraba en la iglesia donde llegó, que el pastor estaba predicando y diciendo: Dios es grande, Dios es bueno, Dios hace que se mueva la fe, mueva montaña. Y la viejita decía: Señor, mueve esta montaña, porque me toca subir y volverla a bajar para llegar a la iglesia. Y dice que ella le dijo al pastor: pastor, ayúdeme a orar para que Dios mueva esta montaña, porque me toca subir y después bajar para llegar a la iglesia. Y el pastor le dijo: ¿tú crees que Dios la puede mover? Sí, yo creo, porque la palabra dice que la fe mueve montaña. Entonces fue de la iglesia la viejita. Entonces subió la cuesta, bajó la cuesta, llegó a su casa. Al otro día en la mañana se levanta y mira por la ventana, y ahí está la montaña. Y termina diciendo: yo sabía que no ibas a mover nada. ¿Cómo tú quieres que Dios mueva montañas, obstáculos delante de ti, cuando en muchas ocasiones tú y yo estamos dudando de lo que estamos pidiendo? ¿Tú quieres nuevas fuerzas? Necesitas creer que Dios te las puede dar. ¿Tú quieres que Dios te renueve? Necesitas humillarte delante de Dios. ¿Tú quieres que Dios te ayude a seguir hacia adelante no importando la circunstancia? Tenemos que poner también de nuestra parte. No es fulano, no es sultano, eres tú y Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O puede que nos pongamos en pie? Papi, que cerremos nuestros ojos. Padre, en esta maravillosa tarde he compartido, mi Dios, de tu palabra, Jesús. Tu palabra nos declara, Señor, que tú das fuerza al caído, que tú levantas y restauras al que necesita. Pero, Señor, hay algo que dentro de nosotros, en muchas de las ocasiones, nos han estado deteniendo. Por cierta razón siempre le echamos la culpa al diablo, Señor. Pero a veces, Padre, el diablo no tiene que ver nada con esto. Esto es algo, Señor, que somos una pelea interna, una pelea contra nosotros mismos, oh Dios, que hemos puesto obstáculos y no los hemos querido quitar. El pueblo de Israel, Señor amado, el obstáculo más grande que tenía es que tenían otros dioses antes que tú. Ellos miraban a las otras naciones y miraban que tenían un rey que entraba y salía con ellos, y ellos deseaban ver a alguien que los acompañase de la misma manera. A veces nosotros como cristianos, como creyentes, vemos que otros, Padre, tienen dones o talentos y queremos ser como ellos. Pero a veces cuando ellos fallan, nuestra fe también desmaya. Ayúdanos que en esta tarde podamos, oh Dios, renovar nuestros corazones delante de tu presencia. Que podamos, oh Dios, mirarte a ti sobre todas las cosas. Nadie, Señor, nadie ha podido dar lo que tú diste por nosotros. Tú diste a tu Hijo Jesucristo para que llegase a la cruz. Tú derramaste tu preciosa sangre para que por medio de ella pudieran, Señor, nuestras vidas ser redimidas. Por medio, Señor, de tu muerte, quitaste la muerte, Señor amado, de las llaves del infierno. Y ahora tenemos también entrada, Señor, al reino eterno. Padre, sé que en muchas ocasiones no seré una persona elocuente, pero, Señor, quiero compartir lo que tú estás dando, Señor.
Y a cada uno, Señor, tú nos has hablado, Padre, de acuerdo a la necesidad que hay en cada corazón. Mientras nuestros hermanos nos llevan en un cántico, Señor, yo te ruego, te imploro, te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, comience a mover en cada corazón, Padre. Que podamos abrir nuestras vidas ante ti, Señor, y ser sinceros contigo. Porque si hay algo, Padre, que nos está estorbando, ayúdanos a quitarlo. Si es que hemos perdido la fe, si es que nos hemos cansado, o a lo mejor, Señor, si nos hemos puesto una mirada donde no debemos de ponerla. Tú eres el que nos conoces mejor que nadie. Por eso, Padre, ministranos de acuerdo, Señor, a la necesidad que cada uno tengamos en esta tarde. No todos somos iguales, pero todos necesitamos de ti. Ministranos de acuerdo, Señor, a tu Espíritu, en el nombre de Jesús.